Bienvenidos al nivel intermedio del juego Tic-Tac-Toe en Visual Basic. En este video mostraré cómo programar una dificultad intermedia en el juego. Este video es la continuación de otro video, el cual voy a poner el link en la descripción de este video. Muy bien, en videos anteriores discutimos cómo hacer el jugador versus jugador y cómo hacer el jugador versus máquina nivel 1. En el jugador versus máquina nivel 1, lo que hicimos fue crear un tipo de jugadas al azar para la máquina. Así que el nivel 1 es un nivel muy básico donde la máquina simplemente va a hacer jugadas al azar sin identificar posibilidades de ganar o posibilidades de que el contrario gane. Lo que quiere decir es que en el nivel 1 la máquina no puede bloquear jugadas ni tampoco puede completar sus propias jugadas. En el nivel 2 lo que vamos a estar haciendo es creando un tipo de prioridades a la máquina. Así que vamos a ver el código del nivel 2. Lo primero que hice fue verificar si el radio button del level 2 o nivel 2 está seleccionado. Si ese radio button está seleccionado, entonces voy a verificar si es el turno de la X. Si es el turno de la X, yo voy a procesar las jugadas de un jugador normal. Y si no es el turno de la X y todavía no hemos llegado al final del juego, entonces voy a correr la selección de máquina nivel 2. Esta subrutina va a estar corriendo la lógica de la máquina en el nivel 2. Luego vamos a verificar un ganador y luego hacemos un switch. Estas otras funciones o subrutinas han sido discutidas en los tutoriales anteriores. Muy bien, así que vamos a la subrutina de selección máquina nivel 2. Muy bien, aquí literalmente lo que hice fue, como ven en el comentario, es crear prioridades a la máquina. Estas prioridades van a ser dos que van a ser muy simples. Con estas dos prioridades vamos a hacer que la máquina juegue inteligentemente. La primera prioridad que vamos a hacer es interrumpir un ganador. Lo que quiere decir es que si el contrario, en este caso la persona jugando, tiene una oportunidad de ganar, la máquina va a intentar bloquear esa oportunidad. En el caso de que la otra persona tenga múltiples opciones de ganar, entonces la máquina simplemente selecciona una de las posibilidades y en ese caso entonces la X o el jugador normal como sea ganaría. Si no hay ninguna jugada que interrumpir, entonces la máquina procede a hacer una movida. Esta movida sería el nivel 1 y sería una movida al azar. Así que como yo lo hice fue crear un bloque de condiciones aquí, una estructura de condición. Y esta estructura de condición lo que dice es if block pasando por parámetro la letra X. Y block lo que quiere decir es bloquear. Esto es una función y le estamos pasando por parámetro la letra que queremos bloquear, en este caso la X. Esta función retorna un valor cierto o falso dependiendo si pudo bloquear algún lugar o si no pudo bloquear. Si pudo bloquear alguna jugada, entonces no vamos a jugar la selección de máquina nivel 1, que sería la jugada aleatoria, porque la jugada ya se procesó en la función de block. Para ver la función de block, vamos a buscarla por aquí. Muy bien, aquí ya es la función. Muy bien, como podemos ver, esta función block recibe por parámetro una variable tipo string que le llamamos opción. Esto significa que esta función puede bloquear tanto X como ceros, dependiendo de lo que pasemos por parámetro. Una vez dentro de la función como tal, yo lo que hice fue crear diferentes códigos. Creé un bloqueo horizontal, creé bloqueos verticales y creé bloqueos diagonales. Esto quiere decir que nuestro código primero va a verificar si se pueden hacer bloqueos horizontales, quiere decir en esta línea o en esta línea o en la tercera línea. Luego va a verificar si se pueden hacer bloqueos verticales, serían de arriba hacia abajo. Y por último serían los diagonales, que entonces serían cruzados. Muy bien, para explicarles un poco el bloqueo horizontal, yo lo que hice fue crear dos variables. Estas dos variables, una le llamé counter y como dice el comentario, esta variable lo que va a estar es almacenando el conteo de X o ceros encontrados. Y creé una variable que le llamé empty o vacío. Y esta variable lo que hace es guardar el último espacio vacío encontrado. Ya mismo vamos a ver cómo la usamos en nuestros loops. Así que yo, para poder monitorear todos los bloqueos horizontales, yo lo que hice fue que creé unos loops anidados. Creé un loop dentro de otro loop. Y para explicarlo un poco, lo que hice fue el primer loop. Como pueden ver, va desde el 1 hasta el 7, pero va en incrementos de 3. Lo que quiere decir es que en su primer ciclo la i va a ser 1, pero en su segundo ciclo la i va a ser 4 y luego va a ser 7. Así que ese loop se ejecuta 3 veces. Este loop monitorea las filas de nuestro juego. Así que este loop lo que hace realmente es moverse hacia abajo. Se mueve al 1, luego al 4 y luego al 7.
Nuestro segundo loop lo que va a estar haciendo es monitoreando los elementos en las filas. Así que este segundo loop lo que va a hacer es que cuando el primer loop se para aquí, ese segundo loop entonces va a navegar por todos los elementos hacia la derecha. Quiere decir que cuando el primer loop se pare en el 1, el segundo loop se mueve hacia el 2 y luego hacia el 3. Cuando el primer loop se mueve al 4, el segundo loop se mueve al 5, luego al 6. Y cuando el primer loop se mueve al 7, el segundo loop se mueve al 8 y el 9. Y muy bien, luego de yo crear ese tipo de movimiento, yo lo que voy a crear es una navegación por todos los botones. Luego de hacer eso, yo lo que hago es que verifico todos los botones y verifico el texto de esos botones. Y yo verifico si el texto de esos botones es igual a opción. Recuerden que opción puede ser X o puede ser 0. Si ese botón es la opción, entonces yo voy a aumentar el contador por 1. Esto quiere decir que yo encontré una X o un 0 en esa posición, y como yo voy a verificar línea por línea o fila por fila, entonces yo voy a ir haciendo un contador. Si ese botón tiene una X, yo aumento mi contador por 1. Si no tiene una X, yo lo que hago es que la posición de ese botón la guardo en la variable empty. El por qué es por lo siguiente. Supongamos que en el botón número 1 tenemos una X, pues entonces en el botón número 1 ya mi contador aumentó por 1. Supongamos que en el botón 2 está vacío, así que mi código lo que va a hacer es que esa posición la guarda en la variable empty. Y vamos a suponer que en el botón 3 tenemos otra X. Mi contador aumenta por 1. Luego yo puedo verificar si mi contador es igual a 2. Entonces yo sé que aquí hay una posibilidad de que la X gane en estos 3 botones. Como hay una posibilidad de que la X gane, yo necesito prevenirlo. Y para prevenirlo tengo que jugar en el último espacio vacío disponible. Por eso es la variable empty. La variable empty guardó este botón vacío siempre en memoria. Lo que quiere decir es que si yo identifico que hay una posibilidad de que la X gane, entonces ya yo sé dónde mi 0, la máquina, tiene que jugar. Y eso lo podemos ver en el siguiente bloque. Si el contador es igual a 2, entonces vamos a buscar el botón empty. Como pueden ver, aquí está la posición del botón como tal. Vamos a ver si ese botón existe, que obviamente va a existir. Y después de que verifiquemos si ese botón existe, por seguridad, vamos a ver si el texto de ese botón está vacío, lo cual debería estar vacío. Pero por seguridad ponemos ese if. Y si está vacío, entonces hacemos una jugada en ese botón. De esta manera nosotros podemos prevenir un ganador casi siempre. Luego del bloqueo horizontal viene el bloqueo vertical. La lógica es exactamente la misma, lo único que los loops cambian de orden. Como pueden ver, el primer loop va a contar del 1 al 3 con un incremento de 1. Así que este loop lo que hace es monitorear las columnas. Como podemos imaginar, este loop se para en el botón 1, luego en el 2, luego en el 3. Y el segundo loop va desde la I, que la I sería 1, 2 o 3, hasta 9 con un incremento de 3. Este loop monitorea los elementos de las columnas. Cuando el primer loop esté en 1, ese segundo loop entonces se mueve hacia abajo. Cuando el loop primero esté en 2, el segundo loop se mueve hacia abajo. Y cuando el primer loop sea 3, entonces el segundo loop nos mueve hacia abajo. Como podemos ver, ahí creamos entonces una navegación en los botones de manera de columna en vez de filas. Y la lógica es exactamente la misma que en el bloqueo horizontal. Si el counter es igual a 2, entonces pasa exactamente lo mismo. Luego vamos con bloqueos diagonales. En el bloqueo diagonal es un poco diferente, y es porque no vamos a tener loop anidados. Vamos a tener dos loops completamente independientes. Vamos a tener un loop para verificar los botones 1, 5 y 9. Y un loop diferente para verificar los botones 7, 5 y 3. Pero la lógica es exactamente la misma. Este código lo pueden encontrar en la descripción del video y está disponible para que lo descarguen. En este caso yo voy a poner el proyecto completo y ustedes van a poder bajar de esta forma con los botones, con su código, todo funcionando. Así que vamos a correr este código y vamos a ver cómo funciona. Voy a seleccionar jugador versus máquina nivel 2 y vamos a empezar a jugar. Como el turno X es mi turno, así que jugué la X arriba y el 0 jugó abajo. Se supone que si yo juego en cualquiera de estos dos campos, entonces la máquina trate de bloquearme automáticamente. Para probarlo voy a jugar en la derecha. Y como podemos ver, entonces la máquina me bloqueó esta jugada. Me toca a mí de nuevo. Y si yo selecciono otro lugar donde puedo ganar, por ejemplo aquí,
ver cómo la máquina vuelve y me bloquea. Si juego por ejemplo aquí, entonces la máquina va a jugar en el medio para bloquearme. ¿Ves? De esa manera. Con este código le damos un poco más de inteligencia a la máquina y lo que hacemos es que la máquina siempre está tratando de bloquearnos y por lo tanto es mucho más competitivo que el nivel 1 que simplemente juega al azar. Muy bien, esto fue todo en este video de Visual Basic Tic-Tac-Toe nivel 2. Si les gustó el tutorial o les ayudó de alguna manera, por favor suscríbanse a mi canal, comenten qué les gustaría aprender en futuros videos de Visual Basic, MySQL, bases de datos, cómo ser un hacker o cualquier otro lenguaje que ustedes quieran aprender. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook como Academia del Programador.